todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Son las 8:08 de la mañana de hoy, 27 de marzo, viernes del 2026. Y esta mañana, en Noticias con Café, haremos un resumen de la semana en cuanto a la controversia ya constitucional entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre el control de los contratos del gobierno de Puerto Rico. Vamos a contextualizar lo que pasó ayer. Politank, el presidente Manuel Torres Nieves, hizo pública una expresión, un comunicado de prensa, donde hace expresiones precisamente relacionadas con lo que pasó en la Comisión Total, y lo que él entiende no es ningún conflicto de interés porque Francisco Domenech no hace nada en favor de los clientes de Politank. Pero nosotros descubrimos, gracias a las buenas fuentes y sobre todo asistentes de producción que tenemos que se constituyen en ustedes, los contratos que tiene Manuel Torres con otra corporación que no es Politank. Así que tiene mucho tiempo para trabajar en gobierno de Puerto Rico. Manuel Torres, el ex secretario del Senado de Puerto Rico bajo la administración de Tomás Rivera Chats, el ex Contralor Electoral de Puerto Rico. Interesantemente, uno de los contratos fue bien temprano, en el 2021, con la oficina del Contralor Electoral. Vamos también a hablar de lo que está pasando en Irán, de lo que hay que seguir pendiente entre esa guerra que inicia Israel y Estados Unidos contra Irán y lo que se ha convertido, que obviamente impacta al mundo entero y ya está empezando a decir, sobre todo la comunidad europea, lo que significa para la economía de sus países y obviamente lo que también se replica en esta área del mundo. UPR, el ataque nuevamente del Partido Nuevo Progresista a la Universidad de Puerto Rico y lo que supone que Sayira Jordán esté desarrollando en la Universidad de Puerto Rico un perfil de negocio. Y ustedes van a ver una entrevista que le hiciera Sayira Jordán, nada más y nada menos que a Federico Estuve. Van a ver en parte porque duró 29 minutos y no la vamos a pasar completa. Pero sí tenemos una introducción que nos dice mucho de lo que quiere Sayira Jordán para la Universidad de Puerto Rico. Gracias a los que están por ahí, a los que siempre apoyan nuestro proyecto, a todos los que puedan y los que no puedan, gracias por estar. Y saben que si
pueden hacerlo, pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. Floren Ramos Casiano llegó por ahí desde Yauco, tempranito. Edgardo Núñez, salúdame a Elsa. Magali Osorio, Lutías desde Winter Garden, La Diáspora, Nelson Guzmán, Sandra Infanzón, Vivian López Pérez, Irving Maldonado, Tito Crespo, Berenique, dale saludos a FIFA también, Tito, Adalberto Ramos, Ariel Cartagena, J. Jiménez, Marisabel Santiago, Iris Rinkle, gracias por tu aportación. José Torres, Nereida Ramos, Rita Guzmán, siempre, Germi Alvarado, Cabo Rojo, Rita, te veo mañana en la marcha, si no puedes venir no importa, pero toda la gente que pueda desde el oeste a marchar, Esencia desde el Escambrón hasta la Fortaleza. Madeline Rivera, Germi Alvarado también está por ahí, José Torres, está María Judy Colón. María Judy, recibimos tu aportación, gracias por eso. También está Isla Rodríguez, Lilian Ferrer, Bodrogo, Jorge Caraballo, Carmen Dávila. Mañana marchar contra Esencia, los quiero ver a todos allí, a todos y a todas los que puedan, por favor. Yo voy a ir, voy a estar cubriendo lo que se pueda, pero sobre todo tengo un compromiso con el país y voy a marchar. Rafael Texidor también está por ahí, Estrella Luna, Ivette Campbell. Ivette, qué bueno que estás de regreso, gracias por tus mensajes y no te he olvidado, pero el trabajo ha estado intenso en estos días. Carolyn Miranda, Efraín Borrero, Luis Daniel, a rayo, la amante de mascotas y animales. Gracias por estar por ahí desde la diáspora, qué bueno. Good morning, me encanta. Luz Colman desde Nueva York también, Eneida Soto. Para ti también mi respeto y admiración, Eneida, sabes que con mucho compromiso siempre con ustedes y con el país. Mildred Lozada, Rosa González, Carlos Maldonado, María Pérez, a rayo, todo el mundo vino tempranito. Vivian Rivera, Chacadowns, Mick Bernie, siempre por ahí, Adalberto, María Crescioni, Ilka Hernández, Nicolasa, Miriam Mubarak, qué bueno que estás por ahí también, Víctor Lozano, Irisita Delgado, Nilda Cruz, Ed Méndez, a rayo, Edgar García, Monsi Ramírez, todo el mundo, Johanna Álvarez, gracias por estar. Buenos días desde la montaña, mi amiga María Colón también está por ahí, Miguel Rivera. Ok, vamos allá. Oigan, yo vi unas imágenes ayer de los bombardeos de Irán contra Israel. Recordemos que esto empezó hace 3 semanas cuando Israel y Estados Unidos bombardearon a Irán. Entre las pérdidas de vidas que ha habido en Irán, bombardearon una escuela de niñas que murieron sobre 180 personas, entre ellas 160 niñas. Y yo vi una imagen de lo que se está reproduciendo en Israel, que obviamente con una sociedad organizada desde el punto de vista de la seguridad, bastante organizada, valga la redundancia, pues sacando personas de Israel hacia otros lugares porque la amenaza es contra la población civil. Lo que yo he dicho desde el día 1 de esta guerra es el nivel de estrategia que ha tenido Irán de bombardear los lugares militares que hay en esa área de Medio Oriente de Estados Unidos, pero obviamente también atacando a Israel en su espacio geográfico. Y esto se reproduce en momentos en que el presidente Donald Trump está tratando de decir que hay una tregua y que quiere negociar con Irán. Irán le ha dicho, no, aquí no hay ninguna conversación. Aquí o dejan de bombardear o seguimos en las mismas. Y eso, gente, me sigue pareciendo importante porque lo que ha pasado hoy precisamente es que Irán ha dicho que va a ser todavía más fuerte con relación a todo lo que intente pasar por el estrecho de Hormuz, que ustedes saben que es por donde pasan todas las mercancías, todos los productos que llegan a esta parte del mundo. O sea, es el estrecho donde se mueve la economía, donde se mueve el petróleo, el gas, todo lo que viene de esa parte del mundo. Y que ya está resintiendo a tal punto, en este caso los países europeos, porque es
la portada de la publicación de Bloomberg, que la economía europea comienza a sufrir las consecuencias de la guerra de Trump en Irán. Y fíjense cómo personalizan Trump-Irán. Porque aunque Israel fue el primero que bombardeó, es un contubernio entre ambos países. Así es que nosotros tenemos que seguir pendientes no solamente a los niveles de seguridad de inseguridad que se pueden proponer incluso para Puerto Rico cuando tenemos una gobernadora trumpista que entiende que lo que pase en Estados Unidos y decida el presidente Trump con relación a la seguridad nacional, ella lo va a coger y de aquí saldrán tropas y aquí se remilitarizará como se militarizó con el asunto de Venezuela y así sucesivamente. Pero que también tenemos que estar pendientes a lo que puede pasar con el encarecimiento de productos, sobre todo la gasolina. Así es que hacia esa conciencia de cómo nos tenemos que informar, yo siempre les planteo que traten de buscar información que sean fuentes bona fide, periodismo bona fide. Casi todos los periódicos de Europa que pueden estar reportando, informando todo lo que está pasando de primera mano, están o en inglés y algunos en español. Y lo que usted no vea en español, porque está en el idioma original, por ejemplo en Le Monde, siempre hay un área que le dice español o inglés. Vaya allí, busque información bona fide, evite el ruido terrible que hacen los podcasts que tienen muchos views, pero que son podcasts precisamente de influencers, de personas que no tienen información rigurosa sobre lo que está ocurriendo, y manténgase informado. Lo más importante. Vamos a el Departamento de Educación bien breve. Ustedes saben que esta semana, a principios de semana, nosotros sacamos una información que tiene que ver con una auditoría del Inspector General de Educación que le dice al departamento que pagaron sobre 1.4 millones de dólares en exceso sin justificar a una contratista que resultó ser la exsecretaria del Departamento de Educación bajo la administración Fortuño, Odette Piñeiro Caraballo. Pues hoy, realmente fue ayer, hay titulares tengo que decir, de productos noticiosos de compañeros periodistas que crearon productos digitales, pero que son bien allegados al Partido Nuevo Progresista y que es publicado precisamente por uno de los productos que ha caído en manos totalmente del Partido Nuevo Progresista, como es Noticel. Y sacan una historia que dice que el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Educación y Lisa Mahon, la productora de lucha libre que dirige el Departamento de Educación de Estados Unidos, que le aprobaron el plan el plan correctivo para sacar al síndico del Departamento de Educación. Esto no es casualidad, gente. Noticel, que era un producto bona fide de periodismo, de periodistas, cuando los colegas Oscar Serrano y Omaya Sosa Pascual lo fundaron, se ha convertido a partir de las ventas en un fotuto del Partido Nuevo Progresista. Y esto es importante porque nosotros vamos a terminar este programa con uno de los productos de contenido que ha movido una colega periodista que no está haciendo trabajo periodístico en este momento, pero que lo fue y la reconozco como tal, Yaicha Vargas, que trae la explicación de cómo se ha utilizado lo que se conoce como greenwashing, una estrategia de comunicación para que los medios de comunicación comerciales puedan traer lo que no es cierto con relación al impacto del proyecto Esencia. Y toda esta semana nosotros hemos tenido que traer la intervención de los medios de comunicación en este asunto de la Comisión Total, la utilización de medios tradicionales, pero sobre todo también la utilización de los fotutos que ha logrado el Partido Nuevo Progresista colocar
en lo que se conocen como las nuevas plataformas digitales. Ocurre en todo. Y ya mismo vamos a hablar de la Universidad de Puerto Rico y ustedes se van a dar cuenta cómo a este programa hoy lo va a atravesar precisamente lo que se hace en los medios de comunicación tradicionales como estrategia para desinformar constantemente a la población. No es solamente de Puerto Rico, es del mundo entero. Ahí está todo lo que pasó en Argentina, precisamente a 50 años del golpe de Estado, que querían decir que nunca había habido una estrategia coordinada y organizada por la dictadura y los militares para desaparecer 50,000 personas, como en efecto lo hicieron. Y así sucesivamente. Y yo quiero destacarlo porque el mensaje también es a periodistas que tienen productos de contenido. Díganle la verdad al país. El país se merece, independientemente cómo se llame esa verdad, independientemente de que vaya a tocar algo que a ustedes les preocupa, porque ustedes igualmente son PNP y votan PNP. Díganle al país, el gobierno dice que hay un plan correctivo que Elisa Mahón le está autorizando, pero el inspector general, que es la fiscalizadora del Departamento de Educación, dice que en Puerto Rico en el 2023, tan cerca como en el 2023, hubo robo de fondos públicos. Y que no necesariamente se le imputa a la contratista, porque la contratista se defendió en esa auditoría y dice que ella entregó el trabajo. El problema es adentro, en el Departamento de Educación. Y por eso tiene un síndico el departamento. Y de ahí vamos a pasar a la Universidad de Puerto Rico, que está igualmente impactada por el desarrollo de estrategias de comunicación para creer y para hacer creer al país que la Universidad de Puerto Rico está en buenas manos cuando Sayira Jordán llegó desde una Matasuiche College a tratar exactamente la Universidad del Estado, el primer centro docente del país, como ese esfuerzo de negocio a través de la educación. Esta semana, y yo creo que en las últimas 72 horas, la Universidad de Puerto Rico se convirtió nuevamente en foco de agresión, y yo lo voy a llamar agresión, de parte del Partido Nuevo Progresista, que utiliza a Sayira Jordán Conde como la persona que va a dirigir el esfuerzo de Jennifer González, Francisco Domenech, Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez, el liderato del Partido Nuevo Progresista en gobierno hoy, entre el Ejecutivo y el Legislativo, para quedarse con la Universidad de Puerto Rico, para dejar de hacer crecer a la universidad por lo que ha sido desde el 1903. Un foco de producción de conocimiento que le ha ayudado al país a desarrollarse desde el conocimiento, desde la producción del conocimiento, que no solamente sus estudiantes aprenden de esas otras generaciones que han venido instruyendo y educando en la Universidad de Puerto Rico, son dos cosas diferentes, instruir y educar, a través de todos los órdenes, desde las ciencias, como los departamentos y el desarrollo del conocimiento en áreas como la medicina, la ciencia física, lo que ha ocurrido en el desarrollo de los proyectos de ingeniería en el recinto universitario de Mayagüez, humanidades, educación y todos los saberes desde lo que se construye una universidad del Estado. Que así como fue creciendo el país y desarrollándose de la mano con una universidad que producía las personas que iban a dirigir incluso el país, se fueron desarrollando otros esfuerzos educativos que muy bien también le sirven al país desde esfuerzos más técnicos. Pero esa no es la Universidad del Estado. Por eso yo digo que Sayira Jordán, cuando
se desarrolla mediáticamente con la responsabilidad que tiene que un esfuerzo legítimo, porque el movimiento Victoria Ciudadana es un esfuerzo legítimo de atraer a personas que quisieran participar de la política partidista, pero desarrollaron este personaje que lo cogió muy hábilmente el Partido Nuevo Progresista porque ella venía de ahí. Sayira Jordán es esta romerista, esta mujer que incluso hoy tiene todavía imágenes con Carlos Romero Barceló y ella la celebra. Y ese medio de comunicación ya impactado por la política del Partido Nuevo Progresista la elevó con la ayuda de algunos populares como Pelotamunga. No olvidemos que Ferdinand Pérez es popular, a 2 minutos de ser PNP. Y esos esfuerzos la elevaron mediáticamente porque cada vez que querían una garata, la traían. Con la ayuda de Alexandra Lúgaro, que fue la persona que la posicionó, que ya sabemos dónde está hoy. Exactamente en el mismo lugar donde está Carlos Mercader, donde está Cristian Sobrino, donde está Ferdinand Pérez, donde están aquellos que hablan desde el partido político para seguir llenando sus arcas. Esa gente crearon estos monstruos, porque a Sayira Jordán le gusta eso, y es la misma personalidad de Alexandra Lúgaro, narcisista, gente que lo que quieren es estar para que no dijeran que nunca estuvieron y pasarse por ahí que la gente diga, wow, qué bonita, qué chévere. Pero la profundidad de un plato llano, porque sirven a esas estructuras. Pues Sayira Jordán llegó a ser presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Y es la mejor presidenta de la Universidad de Puerto Rico para el Partido Nuevo Progresista, porque definitivamente Sayira Jordán cumple con la idea de lo que tiene que pasar en Puerto Rico, es que se vayan los que no caben, que se vayan porque pues los vamos a desplazar y vamos a convertir a la universidad en este esfuerzo de carreras cortas, PowerPoint, como dice el profesor Eliseo Colón, y aquí no piensa nadie, porque lo que le hace falta a Federico Estuve son esos técnicos que lo ayuden con el distrito T-Mobile y con los hoteles que él ha desarrollado no solamente en Puerto Rico, en todas las áreas que lo ha desarrollado, aunque estén desarrolladas en áreas inundables o donde hay mangles o robándose la zona marítimo terrestre. Y yo no les traigo a Federico Estuve porque no me lo haya dado la propia Sayira Jordán. El esfuerzo que Sayira Jordán quiere imponer en la Universidad de Puerto Rico lo trajo en un video de 29 minutos donde entrevista ella a Federico Estuve. Y antes de pasar el video y completar el análisis de lo que ha ocurrido con la universidad en estos últimos 3 días, vamos a lo que ocurrió literalmente desde que Sayira Jordán se atrevió a pedirle, contrario a todo lo que tiene que ver con los procedimientos y gobernanza de la Universidad de Puerto Rico, se atrevió a pedirle la renuncia a 5 rectores. Y hubo 3 de esos rectores que renunciaron, pero que ayer desistieron de las renuncias y le enviaron cartas a la Junta de Gobierno diciéndole queremos una reunión con ustedes y no vamos a renunciar. Ponce, Bayamón y Aguadilla. Porque Mayagüez y la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, la doctora Angélica Angie Varela, dijeron que no, que ellos no iban a renunciar, que ellos iban a pasar por el proceso académico y de gobernanza administrativa académica de la Universidad de Puerto Rico, que esto no es un chinchal educativo,
Que esto no es una barra de la esquina donde usted dice, pues no voy a vender más esa marca. No, esto es la universidad. Y en la universidad la gente aprende a hablar, a conversar. En la universidad la gente se sienta y dirime las diferencias de una manera académica, profesional. No como si estuviera en el partido, en el caso de Sayira Jordán, en el comité de barrio de Utuado, porque ella es de Utuado. Y dijeron, Chencha no viene más al comité, la vamos a sacar. No, este no es el comité del Partido Nuevo Progresista, esta es la universidad. Y aquí las cosas se dirimen de otra manera. Y eso fue lo que le dijo Angie Varela y el rector Agustín Rullán de Mayagüez. La presidenta insistió y ayer nosotros amanecimos, y fíjense si todo lo que vamos a hablar hoy está atravesado por la manipulación y la propaganda. Amanecimos con unos mensajes en unas vallas publicitarias, que era el mensaje que le enviaba la APU, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, a la presidencia de la universidad por lo que había hecho, que le estaba pidiendo la renuncia a los rectores. Yo quiero que ustedes sepan que después que nosotros hablamos de esto aquí a las 8 de la mañana, no había pasado 1 hora y media, a las 9:30 de la mañana, el dueño de las vallas publicitarias le estaba cancelando las pautas a la APU por presiones del gobierno de Puerto Rico. Vimedia. O sea, imagínense a dónde llega. Y esta contestación es directamente a Jonathan Lebrón. Jonathan Lebrón, que él dice que es periodista, que ha estado 15 años en los medios de comunicación, estudió periodismo por lo menos. Estudió derecho, no sé por qué nunca ejerció como derecho, no sé tampoco si tiene la reválida. Pero Jonathan Lebrón se atrevió a contestarle ayer a diferentes personas, como él hace en Twitter, que había sido una decisión editorial de Metro no publicarle la columna que siempre publicaba semanalmente Rosa Seguí, porque el tema era precisamente no a esencia. Y ustedes saben que discutimos también ayer que el director, los dueños de Metro, desde noviembre del año pasado, son los contratistas del gobierno y los donantes del Partido Nuevo Progresista, los hermanos Rojo Montilla. Pues Jonathan Lebrón entra en una diatriba porque él es esta persona que de periodista, lo siento Jonathan, es bien difícil llegar a la conclusión de que lo pueda hacer. O está obviamente al servicio de los que le pagan y dice lo que diría un fotuto del Partido Popular o del Partido Nuevo Progresista. Incluso puede ser un fotuto de los movimientos progresistas, porque también los hay. Y dice que eso no es censura, que eso es una decisión editorial. Técnicamente, leguleyamente, porque parece que donde único pueden hablar es desde ahí, aunque no ejerzan derecho. La censura la practica el Estado. El problema es que todos los que hemos sido periodistas de verdad, todos los que hemos ejercido esta profesión con el interés de informar al país, no de llenarnos los bolsillos, ni de estar con los muchachos del chat a pesar de que los critican, etcétera, etcétera. Sabemos que hay una censura en los medios comerciales, corporativos, que se hacen llamar los más acogidos a la libertad de prensa. Eso lo sabemos aquellos que hemos hecho investigación toda la vida, no que chismeamos ni traemos porquerías en los nuevos medios. Y eso ocurre. Y de la misma manera que Metro ayer hizo eso, en la estación para la cual él a veces ha trabajado o trabaja, también ocurre. Eso es una decisión editorial. Es una decisión tuya también. Querer ningunear la responsabilidad que tienen las personas que se paran de frente a un micrófono a decirle la verdad al país. Y no a chismear.
a decirle la verdad. Sea en contra del Partido Nuevo Progresista porque el elemento que se está discutiendo es evidencia de lo que está haciendo ese partido para seguirse robando las arcas del pueblo, o sea que en efecto el Partido Independentista o el Partido Popular o cualquier otro partido político ha hecho algo que lo coloca en posición de criticarlo. Y eso era lo que estaba tratando de hacer Rosa Seguí. Más importante aún, esa columna, lo menos que decía era que la Universidad Católica como cuerpo rector, la gobernanza de la Universidad Católica apoya la marcha de esencia y todas las razones por las que lo hace. Así es que venir a decir, así tirado de la baqueta, incluso con esa actitud de macharrán que se la sabe toda, me parece que es irresponsable. Y yo creo que es importante decirlo también. En medio de todo eso, Sayira Jordán va a una junta de la universidad, de una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, y allí hay un elemento importante de discusión que era el asunto de las peticiones de renuncia. ¿Qué hizo la Junta de Gobierno y su presidente, el muchacho demandado de Jennifer González Colón, Ricardo Dalmau? Hay gente que se debe quedar en lo que saben y no hacer, más allá del ridículo, no hacer el trabajo patético al servicio de los que gobiernan, como Ricardo Dalmau. Debió haberse quedado en el área del baloncesto. Pues Ricardo Dalmau cerró la transmisión a las 3 de la tarde y no se discutió de cara al país lo que se sabía se iba a discutir, que era la petición de renuncia de la presidenta. Apagaron las cámaras, apagaron el audio y lo discutieron a puerta cerrada. Y a puerta cerrada lo plancharon. Votaron a los 5 rectores. Oiga, la rectora de Ponce, que la salió a defender Jermy Balducea, la senadora del Partido Nuevo Progresista de ese distrito, dijo que en sus 27 años en la Universidad de Puerto Rico nunca se había sentido tan despreciada como lo hizo una administración de gobierno suya, porque es PNP, en la Universidad de Puerto Rico. Votaron a todo el mundo y nada más y nada menos que colocaron de vicepresidenta a Vanessa Santo Domingo. Sí, la Vanessa Santo Domingo que trajo Jennifer González Colón. La misma Jennifer González Colón que dice que ella iba a trabajar con todo el mundo porque ella es como el país, ella es como tú, decía en la campaña. Y trajo a Vanessa Santo Domingo para evitarse los problemas de que, en efecto, podía estar en minoría la política de negocio que trae la administración Jennifer González Colón a la Universidad de Puerto Rico. Y antes de pasar a lo que redunda finalmente en por qué yo traigo el hecho de que esta es la política del chinchal educativo en la Universidad de Puerto Rico, que es el videíto de 2 minutos y pico de Federico Estuve. Yo tengo que decir aquí que el Partido Popular y su secretario se atrevió a decir ayer, Manuel Calderón Cerame, que ellos temen en declaraciones escritas, y las voy a leer, es una línea. El PPD rechaza el nombramiento de la excomisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo, como vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. La Universidad del Estado no debe ser parte de la guerra de contratos y el desgobierno de esta administración. Más aún, la UPI no puede convertirse en un comité del PNP. Manuel Calderón, pero si ustedes favorecieron el nombramiento de Vanessa Santo Domingo en el Senado de Puerto Rico cuando pasó hace 3 semanas.
¿Cómo es posible que el Partido Popular diga una barbaridad como esta? Después que le vieron los testículos al can. Ahora están tarde. No solamente están tarde en la acción. Y como yo sé que ellos me escuchan, si quieren el dato, lo tengo directamente. Miren la votación. Y gracias a quien me lo envió. La votación del nombramiento de Vanessa Santo Domingo solamente contó con los votos en contra de Adrián González Costa y de María de Lourdes Santiago, el Partido Independentista, que sí pensaron en aquel momento que esto era traer al comité del Partido Nuevo Progresista a la Universidad de Puerto Rico. Todos los populares le votaron a favor. Obviamente todos los PNP menos Marisa Jiménez Santori, que mucho falta esa mujer, la vicepresidenta del Senado. Nunca vota. Todos los demás, incluidos los senadores independientes, Eliezer Molina y Joan Rodríguez Bebe. No, pero es que ellos tienen una estrategia detrás. El Partido Popular tiene estrategia y los independientes también, favoreciendo a una PNP como es Vanessa Santo Domingo a sentarse en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, y por eso hoy la tenemos como vicepresidenta. Yo voy a ver cómo van a explicar, pero bueno, el Partido Popular se ha lanzado atrás, se ha tirado para atrás, como dirían en country, y han dicho que esto es politiquear con la universidad. Ustedes lo aprobaron, ustedes la apoyaron. Yo quiero que ustedes escuchen estos 2 minutos y 57 segundos para terminar con el análisis de la universidad y pasar a lo que nos toca con relación a Manuel Torres Nieves, el hombre que más tiempo tiene, que más corporaciones tiene, que contrata con el gobierno de Puerto Rico, pero tiene tiempo para todo. Vamos a escuchar a Sayira Jordán y a Federico Estúbel. Nos acompaña hoy, tengo el gran honor de presentar y compartir con ustedes la presencia del ingeniero Federico Friedel Stube. Muchas gracias, señor Stube, presidente de Prisa Group, una de las principales empresas desarrolladoras de comunidades residenciales y de desarrollo turístico en Puerto Rico. Él es ingeniero civil, graduado del Georgia Institute of Technology, egresado del Program for Management Development de Harvard Business School. El ingeniero Stube es uno de los desarrolladores más influyentes del país, liderando proyectos de gran impacto económico y social. Y yo quiero que el señor Stube hoy nos cuente de cómo surgió Prisa y nos cuente un poco más de su historia. Sí, yo me gradué muchos años atrás, en el 70, de Georgia Tech, y nosotros venimos de la economía agrícola de mi familia. Mi padre era agricultor, mis abuelos eran alemanes, unos alemanes y unos españoles que vinieron a Puerto Rico en la industria agrícola de Puerto Rico. Y ya para mi época, para los 60, empezó a decaer la agricultura en Puerto Rico, la caña, sí, todo eso, y ya se veía que el futuro estaba en industrializar a Puerto Rico. Así que mi padre me encantaba la tierra, y mi padre me sugirió que, mira, va a haber que hacer, desarrollar toda esta tierra. Así que me preparé, estudié ingeniería civil. Cuando llegué a Puerto Rico, me di cuenta que no era tan fácil, que el gobierno controlaba todos los permisos. Y yo me leía todas las reglamentaciones y no podía coger ese permiso. ¿Eso era en los años 60, 70? En los años 70, early 70s. Acabé en una guerra contra la Junta de Planificación. Yo veía el gobierno como una piedra bien grande y yo bien chiquito. Sí. Y decía, diablo, esto hay que ganárselo. La cosa es que me hizo famoso que gané contra ellos. O sea que usted retó al sistema. Reté el sistema y gané. Entonces, eso pues me dio oportunidad, y él entonces acababa de ganar la gobernación Carlos Romero Barceló. Yo sabía cero de política, pero me invitaron a participar en su equipo. Ah, ¿de verdad? Sí, y entonces yo dije, pues quizás por eso yo, mira, más vale que me meta ahí a aprender
cómo es que trabaja nuestra sociedad, porque me di cuenta que en eso debía estudiar más. Dicen que la política es personal. Hay Sí. veces, hay personas Bueno. que dicen que la política no tiene que ver con uno, pero en realidad Sí. pues es personal. Yo estuve 4 años, aprendí muchísimo y ahí fue que entonces empecé mis negocios de desarrollo. Y los primeros años, me leí un libro. Una presidenta de la Universidad de Puerto Rico que no sabe contextualizar correctamente el término o lo que significa ideológicamente que lo personal es político, porque no entienden el concepto de lo político en lo personal. Cuando usted escucha, y esta es la introducción, 2 minutos 57 segundos, esta introducción, usted se da cuenta a lo que vino Yasayira Jordán a la Universidad de Puerto Rico. Vino a que sean estos que tienen mucho dinero los que se encarguen del proyecto universitario, porque hay que ponerlo bonito. Aunque bonito signifique que no tenga profundidad y que lo que hagan sea convertir la Universidad de Puerto Rico, espérenlo pronto, en algún esfuerzo comercial, porque este parque qué bonito es. Estaban en el Jardín Botánico, en la oficina de la Administración Central de la Presidenta. No me quiero imaginar cuáles son los planes que tiene Federico Estúvez con las tierras que le pertenecen al pueblo y que son parte de la Universidad de Puerto Rico. No me lo quiero imaginar. Pero por ahí viene. Pero lo más interesante también que se da en esta introducción es cuando Federico Estúvez dice que el gobierno era una piedra bien grande en su camino y que él se veía bien chiquito y él lo venció, retó al sistema y lo venció, porque el gobierno le ponía muchas trabas a los permisos. Estamos hablando de los años 70. Hace 50 años que el Partido Nuevo Progresista tiene la idea de que el gobierno es demasiado grande, de que el gobierno interviene demasiado con la vida política y personal de los ciudadanos que residen en este país. Y que por eso hay que dejar que sea la empresa privada quien venga a resolver. Desde Carlos Romero Barceló tenían esa visión. Y ahí está todo lo que pasó precisamente con el área de Dorado, donde se asentó Federico Estúvez. Pero a él le faltó decir que él no sabía, cuando él dijo no sabía cómo ganármelo, le faltó decir que él aprendió cómo ganárselo, dándole el montón de dinero que le da a cada momento a los políticos del Partido Nuevo Progresista. La pregunta a Federico Estúvez es, además de lo que nosotros hemos visto, que es parte del registro público de los donantes, de los donativos en la oficina o en el registro público del Contralor Electoral, ¿le da dinero en efectivo a los políticos? Es una pregunta. Como él nunca me contesta, se la hago por aquí. Y a eso fue que vino Sayira Jordán, y por eso Angie Varela no era buena, no era bueno Agustín Rullán, todos eran PNP, son PNP, todos. No eran buenos los 5 rectores, porque a lo que hay que ajustarse es a lo que viene. Que esa gente son los que van a mandar en la universidad porque son los que le van a traer dinero, porque la universidad no tiene dinero. Ayer decían, en la parte que sí pudimos escuchar, que el déficit de la universidad sobrepasa los 500 millones de dólares. Y a eso vienen. ¿Y cómo se lo quieren justificar al país? Es que no hay dinero. Y mientras ahí se cierne sobre la universidad la amenaza de que se puedan perder acreditaciones porque esta señora no viene
a nutrir a la universidad de lo que hay que nutrirla, de los procedimientos, de lo que supone ser académico y académica, investigador e investigadora en la Universidad de Puerto Rico. Vienen a destruir eso, porque hay que tener los recintos bonitos. ¿Por qué ustedes creen que utilizaron el asunto de que Río Piedras estaba abandonado, con un fotuto en los medios tradicionales repitiendo el asunto para que sacaran a Angie Varela? Porque colocando ese mensaje, tratan de buscar los adeptos entre los estudiantes que dicen que en efecto el recinto tiene problemas de infraestructura. Pero ¿saben por qué la tienen? Porque llevamos 12 años de Partido Nuevo Progresista que le quitó el dinero a la Universidad de Puerto Rico y que no defendió la Universidad de Puerto Rico frente a la Junta de Control Fiscal. La responsabilidad es de ellos. Porque que yo sepa, ni Victoria Ciudadana, ni el Partido Nuevo Independentista, ni el Partido Popular han ganado elecciones. En tres elecciones. Pero eso no se lo dicen al país. Eso es lo que yo le pido a los colegas, que siempre contextualicen, pero no, porque pues están al servicio. Así que de un esfuerzo de denuncia ayer, también intervenido por la política partidista, la APU no pudo enviar el mensaje, aunque lo reprodujo a través de entrevistas con algunos colegas, la presidenta, y obviamente lo que ha trascendido a nivel de las plataformas de las redes sociales, que se convierten hoy en un medio en sí mismo. Y yo creo que a la Universidad de Puerto Rico, para terminar, el gobierno de Puerto Rico tiene que hilar bien finito, porque el nivel de sobreexposición de la agresión a las diferentes instituciones les puede rebotar en la cara. Y la Universidad de Puerto Rico es algo que la gente, aunque no lo tenga bien claro, sabe que hay que defender. Sabe que la diferencia entre sus economías, cuando enviaron a sus hijos a la escuela y después a la universidad, en lo que se ha convertido ese estudiante, en lo que le dio la oportunidad a familias del interior de la isla de que la primera generación que estudiara en la Universidad del Estado no lleva 10 años de profesional. Eso yo creo que este país lo va a salir a defender. Así es que esperemos que después de mañana, que veamos lo que trasciende en esencia, cómo se han organizado las comunidades, no solamente del oeste. Aquí hay manifestaciones simultáneas en Estados Unidos, en Nueva York y en Chicago. La diáspora se unió al asunto de Esencia Nova. Y ese es el temor que tienen definitivamente aquellos que quieren insistir en que se desarrolle ese proyecto. Y la Universidad de Puerto Rico ha sido vital en el manejo de la información y la concientización de las comunidades de que Esencia es una amenaza para el litoral de Boquerón, Cabo Rojo, Mayagüez y toda esa zona oeste. Vital. Vamos al último tema. Me decía Miriam que yo estaba caliente y directa. Y yo quiero decir esto aquí porque últimamente me lo han dicho 2 o 3 personas. Y no sé si es que pues yo sé que yo a veces mi tono y la manera en que yo me expreso es contundente. Yo quiero que ustedes sepan que yo creo que en este momento no estamos de chiquita. Puede ser que en otro momento de la historia de este país nosotros tuviéramos otros retos. Y yo como periodista, como persona política que soy, aunque Sayira Jordán no lo entienda, haya reaccionado de otra manera, haya estado más en un plano de lo que nos vendieron a nosotros incluso en la universidad, de lo que debía ser un periodista. Yo creo que en este momento la amenaza al país es tal que aquí hay que decir las cosas como son. Siempre las he dicho como son, pero obviamente ahora tengo más oportunidad porque el medio me lo permite, etcétera.
además de traerle toda la información, contextualizarla con la fortaleza que yo puedo traerlo desde el punto de vista de mi ejecución como periodista. Este no es el momento de mirar para el lado. Este es el momento de donde usted esté y pueda. Hay que asumir una responsabilidad con el país. Así es que vamos a Manuel Torres y Politank. Esta semana sabemos lo que pasó en la Comisión Total. Hemos traído mucha información en los 2 días que nos anteceden a con relación a lo que pasó con Francisco Domenech. Pero ayer hubo desarrollos interesantes desde el punto de vista de ese personaje que quedó en el tintero en esa Comisión Total, que tiene que ver con el que supuestamente, según Francisco Domenech, es la persona que se quedó con Politank, que es el presidente de Politank, que él y Francisco Domenech eran los únicos miembros de la Junta de Directores de esa corporación, que se fundó en el 2010 y que ha tenido como empleado o socio, hoy ya no sabemos, a Kenneth McClintock. Son las figuras públicas de Politank siempre fueron Francisco Domenech y Kenneth McClintock. Pero cuando Francisco Domenech se convierte en el director de campaña de Jennifer González desde que ascendió al poder como comisionada residente, en sus 2 intervenciones electorales y más tarde cuando se convirtió en candidata del Partido Nuevo Progresista a la gobernación, Francisco Domenech se mencionaba en Politank como este cabildero fuerte, definitivamente, que tenía una cartera de clientes que incluso incluía al Colegio de Médicos y Cirujanos, que era esa organización que estaba bien cerca de Jennifer González Colón, por lo que era para Jennifer González Víctor Ramos, que sabemos era un ayudante comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, porque incluso en la elección del 2024, Víctor Ramos salió con su indumentaria de funcionario de colegio del Partido Nuevo Progresista. Así es que Politank ya estaba en el meollo de la discusión pública desde la carrera hacia la gobernación de Jennifer González. Llega a la gobernación y a quien primero nombra como secretario de la gobernación es a Francisco Domenech. Trató que Verónica Ferrayoli, su esposa, fuera la secretaria de Estado y sabemos cómo terminó esa secretaría de Estado. Cuando empieza a gestionarse esa diferencia directa entre el Ejecutivo y el Legislativo, las palabras de Tomás Rivera Chats siempre se convirtieron en las palabras de acusación contra quien, según él, dirige el gobierno de Puerto Rico, que es Francisco Domenech. Pero Francisco Domenech no viene solo a esta ecuación, más allá de la gobernadora, de Víctor Ramos, de Verónica Ferrayoli. Viene, obviamente, con una corporación que es la importante para Tomás Rivera Chats y ese otro lado de los pierluisistas, porque eran la gente que ellos sabían iban a venir a tumbarse los contratos. ¿Y quién más que un cabildero que tiene un cuerpo de clientes ya en Politank, que llega al gobierno de Puerto Rico con ese perfil? Ellos sabían, sobre todo porque aparentemente la personalidad de Francisco Domenech es una personalidad agresiva, hostil. Sabemos de sus violencias contra su esposa, pero parece que en el negocio es avaro, greedy. La avaricia va por encima. Y el enfrentamiento entre los dos bandos se da desde el primer momento.
escaló a los niveles que escaló y llevamos 2 semanas por lo menos. Después del asunto de Ciary Pérez Peña, que lo que ha querido poner en la opinión pública Tomás Rivera Chatz es que él es el bueno y Francisco Domenech y la gobernadora es el malo. En esa ecuación nosotros hemos ido atrás y adelante y hemos traído nuestro análisis de que obviamente aquí hay un conflicto entre unos y otros, que los dos se posicionan desde el mismo lugar. Es el tumbe de los contratos. Pero ayer, Manuel Torres, que salió bastante en la comisión total, se tiró un comunicado de prensa donde quería dejar claro que Francisco Domenech no es el presidente, que él no tiene ninguna interacción con Francisco Domenech, porque Politank es él. Y que incluso dice en este comunicado de prensa que Francisco Domenech, tal y como se hizo la venta de la corporación, que la corporación compró acciones y hace toda una explicación técnica de lo que significan las stock buyer, específicamente stock buyback, perdón. Y que eso deja afuera a Francisco Domenech como parte de la corporación y que no puede volver, eso dice Manuel Torres Nieves en este comunicado, pues trata de contestar lo que fue evidente, eran las líneas por donde iban, sobre todo, las preguntas de Tomás Rivera Chatz en torno a quién compró, quién se quedó y quién está fuera. Además de la vinculación del conflicto de interés. Y en ese sentido, el conflicto de interés que se da con el secretario de la Gobernación, porque los clientes de Politank entran a la fortaleza, él no tiene un procedimiento de inhibición por escrito, es verbal, y ahí empiezan las preguntas más difíciles que yo lo traje y me parece que es correcto decir que quien lo resume, ese conflicto de interés más claramente, es Adrián González Costa cuando le hace la pregunta precisamente de lo que hacía Verónica Ferraioli allí en esa comisión total versus lo que él hace con los clientes de Politank. Incluso el propio Tomás Rivera Chatz lo tiene que reconocer cuando ayer, que yo me imagino que hoy debe estar cortándose las manos, hace uso de la intervención de Adrián González Costa, no de un PNP, porque es que ninguno de esos muchachos podía hacer nada en esa comisión total, los de la mayoría. Y dice, este es el conflicto ético que estamos buscando, estas son las preguntas que tienen que contestar. Ayer hay un tiroteo entre la oficina de ética porque ya hay un referido. Pero lo más interesante del tiroteo de Luis Pérez Vargas ayer con un comunicado de prensa es que desautorizó a quien lo crió en la oficina de ética gubernamental como buen PNP de Moca, a Zulma Rosario. Porque yo les dije que Zulma Rosario había sido entrevistada por una colega y estaba diciendo que la oficina de ética podía haber investigado sin referido. Y Luis Pérez Vargas se sintió aludido y dijo, no obligan los comentarios de fulana. No, si es que les digo, entre PNP esta idea. Así es que ayer nosotros vimos a un Manuel Torres Nieves, que a mí me dicen que la reunión entre esos que no se mencionan, pero que Tomás Rivera Chatz mencionó, Alfredo Escalera, y que es la persona que aparentemente compra Politank también con otras personas, lo mencionó en la vista como ¿quién es Globalize? ¿Quién es Alfredo Escalera? Porque él sabe que es Alfredo Escalera el que está detrás de Politank también. Y a mí me dicen que Manuel Torres Nieves estuvo mucho tiempo con esa gente, planificando qué iban a hacer para contestar lo que pasó en la comisión total. Y ayer, ¡boom!, salió el comunicado de prensa. Pero la llegada de
Manuel Torres Nieves publica. Es importante cuando constatamos que en efecto Manuel Torres Nieves tiene una corporación del 2021 y esa corporación del 2021 se llama Legisgov, como legislatura y gobierno, Gov en inglés porque ellos son PNP, ellos hablan inglés. Y Legisgov es esta corporación desde el 2021 que tiene contratos, se creó en junio del 21, el 21 de junio del 21, y tiene contratos desde el 27 de julio, un mes más tarde, con la Comisión Industrial. Un mes más tarde, y estoy buscando el documento, disculpen, pero creía que lo había sacado y quiero que lo vean porque parte de nuestro acuerdo siempre, además principio periodístico, vamos a traer la evidencia. El 12 de junio del 2021 se creó y el 27, un mes más tarde, ya Manuel Torres Nieves tenía un contrato con la Comisión Industrial. Cuando yo lo traigo de una manera clara, yo creo que lo más importante sobre esta corporación es que tiene que ver en efecto con lo que ha hecho el ex contralor electoral como carrera cuando fue secretario del Senado. Los contratos hablan sobre política pública, sobre asuntos de administración. Esto es lo que él hace, lo que él hizo, cuando fue secretario de la Cámara del Senado, la Cámara Alta de Tomás Rivera Chats. Y de esos contratos del 2021, entre el 2021 y el 2026, han sumado sobre $1 millón. $1 millón bajito. Cuando una mira el registro de la Oficina del Contralor en términos de los contratos, casi siempre, se queda vivo el contrato. Estamos hablando de administración de Pedro Pierluisi Urrutia, de la Comisión Industrial. Tiene contratos en el del 2024 al 2025 con la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Contratos con el Senado de Puerto Rico en la administración del Partido Popular de José Luis Dalmau, la Administración de Servicios Generales, la Oficina de Gerencia y Presupuesto del 2025 y el más grande, como les dije, la Comisión Industrial. Y ese contrato, que es el que tienen de frente, llega al día de hoy. Es decir, que Manuel Torres tiene la capacidad, Politán debe tener al día de hoy sobre 25 o 30 clientes. Yo estoy segura que son más. Porque cuando uno tiene $182 millones en contratos y cuando ha sido el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, el ex dueño de Politán, se ha aumentado esa contratación en $84 millones, usted tiene que decir, aquí sí hay. Aquí hay mucho trabajo. Pero de presidente de Politán, de ese montón de trabajo, también es presidente de esa corporación, que me puede decir a mí, Manuel Torres, yo tengo 15 empleados. ¿Dónde están en el contrato? En el contrato no dice que hay 15 empleados que van a cobrar tanto por hora porque yo cobro 125, como dice el contrato. El contrato dice que es él, el presidente de Legisgov y el que va a dar el servicio. ¿Y cómo es posible? No son solo los contratos de Politán. Es el único contrato. Tenía 3 contratos con el municipio de Camuy y fueron cancelados el pasado mes de octubre. Interesante, importante. Como me decía una fuente ayer sobre otro asunto. Son related
Sí, porque ¿quién es el alcalde de Camuy? El ex asesor de Tomás Rivera Chats, Gabriel Hernández. En la Comisión Industrial Ejecutivo, ¿de quién? De Pedro Pierluisi, el amigo que antes no era leal, pero ahora sí es leal, de Tomás Rivera Chats, gobernador de Puerto Rico. El Senado de Puerto Rico, que le dio un contrato bajito, pero se lo dio, de José Luis Dalmau. ¿Quién es José Luis Dalmau a Tomás Rivera Chats? Amigo, uña y sucio. O sea, todo relacionado. Manuel Torres, que sabemos, Manolo, como le dice Tomás Rivera Chats, está guisando también con otra corporación. Es interesante también que hay una cancelación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del 10 de enero del 25, después que el contrato llevaba 6 meses. Interesante. Parece que ahí, ¡pum!, alguien dijo, no puedes tanto, mijo, pero el de la Comisión Industrial está vigente hasta junio del 26. $90,000. Estas son las cosas que hay que contextualizar y hay que traer. Y yo quiero terminar con el asunto de esencia, porque mañana no solamente es la marcha, hay unos productos de contenido que han movido las personas que están detrás de toda la organización de la marcha, que se han posicionado de diferentes maneras. Hay políticos, está Adrián González Costa, hizo un producto de contenido. Ahí yo les diría que los únicos políticos son los del Partido Independentista, aunque han tenido también expresiones también de contenido en las redes Victoria Ciudadana, y de hecho van a participar como colectividad de la marcha. Pero hay unos interesantes que tienen que ver con personas como los científicos del Mayagüez, residentes que también son parte de la comunidad científica del área de la costa oeste. Y esta colega, Yaicha Vargas, que yo les voy a dejar el video para terminar, pero quiero que discutamos brevemente esta línea que ella trae en el video, que tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando, de cómo se utiliza la propaganda a través de los medios tradicionales. Y ella lo discute desde el término greenwashing, que tiene que ver con lo que hacen las empresas para tratar de crear una imagen falsa de que ellos respetan el ambiente cuando no es correcto, y que compran anuncios en medios corporativos en forma de artículos que parecen noticias y censuran el mensaje de organizaciones ecológicas en medios grandes. Esa es la línea, gente, que yo siempre que discutimos estos temas pido que reflexionemos sobre ella. El conocimiento y la información que tenemos de aquellos medios que nos están informando y cuál es la estrategia detrás. Porque finalmente no es información, es desinformación. Información sería que usted saque, en efecto, lo que ha dicho el Instituto de Cultura, el Departamento de Recursos Naturales, la gente, los recursianos que viven debajo del secretario, porque el secretario sabemos cómo piensa, métanle las máquinas y destruyan todo aquello. Y esa manera de manipular la información al punto de que usted se crea que en efecto aquello es positivo. Yo los dejo con ese mensaje tipo video de la colega Yaicha Vargas y los invito a que si pueden darse la vuelta, lleguen hasta allí. Alguien me contestó, yo voy a ir aunque sea arrastrándome. Qué bueno. Participemos, compartamos los contenidos. Recuerden que si pueden apoyar nuestro esfuerzo periodístico, lo pueden hacer a través de las páginas bonitasradio.net, bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com, siempre en Bonitas Radio ATH Móvil, igualmente Periodismo 21, y el esfuerzo de enviar cheques o giros postales. Sabemos que sobre todo a la diáspora le gusta hacerlo de esa manera, a través de los cheques o giros a nombre de Onda Virtual o Periodismo 21, P.O. Box PMB 284,
P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias por estar. Mañana es otro día. El lunes, otro Noticias con Café. Éxito. Compartan nuestros contenidos y recuerden, la semana que viene vamos a recesar a partir del miércoles para volver entonces a Noticias con Café. Y Rodrigo Otero hoy con su cena deportiva a las 6 de la tarde del próximo lunes. Muchas investigaciones corriendo. No doy abasto. Nos vemos mañana en la marcha y el lunes. Gracias por estar. Es el greenwashing, una estrategia de mercadeo engañosa para crear una imagen ilusoria de compañías que aparentan ser respetuosas con el ambiente, pero sus proyectos realmente perjudican la ecología. Incluye la práctica de comprar espacio en medios de comunicación para poner anuncios que parecen noticias. Aunque el megaproyecto Esencia ha dicho que ha consultado a la comunidad, durante las vistas de marzo de 2025, trascendió que solo habían entrevistado a 9 caborrojeños. Otra práctica es minar la credibilidad de un movimiento ecológico, ejercer presión para que medios de comunicación corporativos no cubran su mensaje de alerta sobre la gravedad del daño ambiental. El discurso de que los Ford Trucks y la basura han creado daño al humedal es una forma de desviar la atención a que Esencia destruiría 1.549 cuerdas de bosque en Cabo Rojo. Es como decir que si un sanjuanero tira basura en una cuneta, merece entonces que le destruyan todo el viejo San Juan. Este sentimiento antipuertorriqueño fue el mismo que vimos en el chat de Ricky Rosselló en 2019, cuando hablaban de que querían un Puerto Rico sin puertorriqueños. El proyecto Esencia le abriría las puertas a otras propuestas similares, aumentando el desplazamiento de boricuas. Por un bosque saludable en el suroeste en el que vivan nuestras especies endémicas, con agua para vivir y para nuestras cosechas. Por un desarrollo turístico de bajo impacto a manos de empresas puertorriqueñas. Por la dignidad de habitar nuestro país. Por un Puerto Rico con puertorriqueños. El 28 de marzo marchamos a las 11 de la mañana desde el Escambrón. Una marcha organizada por caborrojeños con el apoyo de más de 60 organizaciones. Y marchas de apoyo desde Orlando y Nueva York. Sí al bosque, sí a la vida, no a Esencia. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.